dice la palabra. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hermosa mañana por este tiempo maravilloso, Señor, que podemos tener como iglesia, como hermanos, en tu presencia, Señor. Pedimos que ahora tu palabra nos sea clara como el mediodía, y que podamos ser edificados mediante tu Espíritu, Señor, y que pongamos por obra todo lo aprendido, Señor. Ministra a nuestro corazón según la necesidad, Señor, y háblanos, Padre, para tener herramientas, para ponerlos por obra, para agradarte, para glorificar tu nombre y para provecho de nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces estamos en Hechos y continuamos en esta serie y entramos en este capítulo 6, mis queridos hermanos. Entramos en este capítulo 6 y nos encontramos que el trabajo que se venía realizando por medio de la iglesia naciente estaba generando frutos. El tema de la mañana de hoy lo hemos titulado La necesidad de compartir la carga. ¿Cuántos saben que no podemos hacer todo? Aunque algunos creen que pueden hacer todo, nadie puede hacer todo. Hay una necesidad de compartir la carga. Y eso es algo que hoy nos va a ayudar a entender, primero, que en la iglesia todos necesitamos de todo. Y que la carga debe ser compartida por el bien, primero, de la obra de Dios y por nuestro propio bien. Ningún ser humano está capacitado para hacer todo él solo. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto en algún momento de nuestra vida o en alguna etapa tan cargados que caemos hasta enfermos de tanta presión que nos agobia. Y la idea de Dios nunca ha sido que el ser humano se cargue a tal punto que se enferme, a tal punto que pierda toda esperanza o todo deseo de vivir. No, esa no es la voluntad de Dios. Sin embargo, vivimos en un mundo en el cual a veces nos toca sobrellevar una gran carga, un gran peso, pero Dios en su sabiduría le dio por medio de los apóstoles a la iglesia una estrategia y una capacidad de poder hacer las cosas bien. Y yo quiero que hoy usted pueda prestar atención y decir: Señor, ayúdame a compartir la carga. Ayúdame a saber que no puedo hacerlo todo yo y que no es correcto y que hay formas y maneras que tú has empleado para que las cosas funcionen. Ahora, en un hogar hay bastante trabajo, ¿sí o no? En una casa hay bastante trabajo. Decía un amigo: creo que el trabajo de la casa es más fuerte que el de la calle y nadie lo reconoce. Todo el mundo dice: ay, sí, gran cosa. Desayuno, almuerzo, cena, lavar, arreglar, acomodar. Pero sí es un trabajo fuerte. Y yo creo que los miembros de una casa deben contribuir los unos con los otros, ¿sí o no? Debo ayudar a mamá, debo ayudar a papá, debemos compartirnos la carga, porque créanme que el trabajo es fuerte. Entonces el trabajo que la iglesia naciente de Jerusalén comenzó a hacer estaba generando frutos, había resultados. Había resultado a pesar de la adversidad y la dificultad. Qué hermoso es poder ver el fruto, ¿verdad? Estamos comenzando, este será nuestro 7º domingo, creo. Pero a pesar de eso, aunque somos pocos y aunque a veces hay muchas cosas que hacer, algunos pudieran quizás desanimarse o pensar: Dios, cuánto nos falta, cuánto esto. Pero la obra de Dios empieza así, mis queridos hermanos. Empieza poco a poco, pero va creciendo y va aumentando, y las responsabilidades y los frutos de lo que vamos haciendo también se comienza a ver. Por eso quiero invitarle a que no se desanime, amén, sino que sigamos trabajando. Pero la iglesia que había comenzado en aquel aposento alto con aquellos pocos hombres, estaba comenzando a generar frutos. Había resultados
a pesar de que habían dificultades y a pesar de la adversidad que afrontaba la iglesia. En medio de todos los desafíos y las vicisitudes, el número de creyentes y discípulos aumentaba. Iba en aumento, iba en un constante crecimiento. La iglesia que trabaja es una iglesia que crece. Recuerde esto, la iglesia que trabaja es una iglesia que crece. ¿Y qué sería una iglesia que trabaja? Una iglesia que hace lo que Dios dice. Una iglesia que pone por obra su palabra, tiene de manera natural y por consecuencia de la obediencia, tiene que crecer. Y esta iglesia no era la excepción, esta iglesia estaba creciendo. En el verso 42 del capítulo 5, un capítulo más atrás, en el verso 42, nos encontramos que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hacía la iglesia? Todos los días, por las casas, por los templos, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso a veces cuando decimos hoy toca evangelismo o un día específico en el mes, aunque no es malo, no significa que esa sea la forma. Todos los días, cada cristiano, en el lugar donde Dios le permite estar, debe ser un instrumento y debe ser un parlante que proclama la palabra del Señor. A veces estamos en el trabajo, pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, ¿verdad? Pero podemos hacer de ese lugar de trabajo sin interferir en las horas de responsabilidad que tenemos, pero podemos aprovechar la oportunidad para hacer una invitación y predicar a Jesucristo y decirle: mira hermano, amigo, te invito a la iglesia, o ¿qué sabes tú sobre el evangelio? Y buscar la estrategia o la manera. A algunos Dios le da la capacidad de siempre tener literatura y compartir, porque quizás de repente alguien diga: es que a mí se me hace difícil expresarme. Bueno, pudiera parecer una excusa razonable, pero si me cuesta expresarme, entonces doy un medio impreso, ¿verdad? Pero cuando queremos realmente hacer las cosas que Dios dice, pues vamos a buscar la manera y vamos a buscar la forma. Entonces dice: todos los días en el templo y por las casas. O sea que esta iglesia no estaba creyendo en cuentos de días de la semana, estaba enfocada en la tarea que Dios la había llamado a hacer. Algunos dirán: yo no tengo el tiempo para hacer eso todos los días. Pero es que uno no debe dedicarse exclusivamente nada más a eso. Mientras vamos por el camino, mientras estamos en el trabajo, mientras Dios presente la oportunidad, lo hacemos. Ustedes se imaginan que cada uno de nosotros se enfocara en evangelizar una sola persona, ni siquiera 100 personas, ni 20, ni 30, una sola persona a la cual dedicáramos tiempo para hablarle acerca del Señor. Pues yo creo que el resultado sería obvio y sería visible. Se haría sentir, ¿verdad? Se manifestaría de una manera especial. Pero esta gente dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La predicación, mi amado hermano, es el medio en el cual la iglesia crece, o por el cual la iglesia crece. No podemos crecer si no predicamos. No podemos crecer si no enseñamos, si no proclamamos las verdades del Evangelio. Dios lo estableció de esa forma. Una iglesia que predique, una iglesia que enseñe, es una iglesia que crece. Es la forma en que Dios diseñó para que la obra creciera. La forma de ganar las almas es llevándoles el Evangelio. ¿Cómo puede alguien conocer la verdad? Pablo dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo puede alguien creer en Jesucristo si alguien no le habla de Él? Aunque debemos tener claro, mis amados hermanos, que debemos predicar en primera instancia es para que la gente sea salva. Esa debe ser la principal motivación. No salimos a predicar para solamente crecer en número, porque alguien pudiera entender, debemos salir a buscar las personas, como muchas iglesias lo hacen, con la única intención de llenar el lugar. Y bueno, ya nosotros, pues algunos venimos de allí y conocimos la triste historia de que no es en sí la persona lo que importa, sino lo que la persona pueda dar o llevar. Pero la idea debe ser que la gente conozca a Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede ser que nosotros predicamos a Cristo y alguien no venga a esta iglesia, pero vaya a otra, ¿verdad? En últimas instancias, lo que Dios quiere es que la gente le pueda conocer. Donde vaya a congregarse, pues ya el Señor lo guiará. Porque si vive en Soacha, a lo mejor no puede venir aquí, no sé qué tan lejos sea. O si vive en una distancia que le impida llegar aquí, pero lo importante es que él pueda conocer a Cristo.
que esa persona pueda conocer al Señor. Esa debe ser la motivación de la iglesia, proclamar a Cristo para que la gente sea salva. ¿Salva de qué? De la condenación eterna. ¿Salva de qué? De las perversiones de este mundo, y que pueda obtener la libertad que solamente Cristo da. Esa es la idea, que tenga libertad en el Señor. El fiel cumplimiento de la gran comisión, cuando estamos haciendo esta tarea, debemos tener la motivación correcta, mi amado hermano, a la hora de predicar el Evangelio. Debemos tener una motivación correcta, aunque esta a su vez generará el crecimiento de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. ¿Cuántos saben eso? Aunque hay iglesias muertas. He aquí, dice la Biblia en Apocalipsis, tienes nombre de que vive y no sabes que eres una pobre y desventurada y estás muerta. Pero la iglesia es un organismo vivo y por lo tanto debe crecer, mi amado hermano. Y eso pasó en la iglesia naciente de Jerusalén. La iglesia iba creciendo. Inició un proceso de crecimiento, comenzó a crecer, pero los apóstoles eran los mismos 12. Una cosa es crecer, ¿verdad? Y que los apóstoles sigan siendo los mismos 12. Supongamos que hubieran 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas y 12 apóstoles para todas las cosas, era imposible. Los apóstoles seguían siendo lo mismo. No podían ellos cubrir todas las demandas. Se requería la ayuda de otros hombres para el correcto funcionamiento de la obra. Y aquí empezamos a entender el porqué de la elección de los diáconos, ¿verdad? En Hechos capítulo 6. Había una necesidad. Una iglesia no es solamente predicar y ya. No es un lugar en el que uno va a una conferencia, fue, recibió y salió y se fue. No. Una iglesia funciona entre la semana, hay necesidades espirituales, emocionales, físicas, carencias de todo tipo, y se requiere un equipo de trabajo, se requiere un grupo de personas comprometidas. Se entiende que todos no pueden estar al mismo nivel de compromiso. Por eso hay personas que están dedicadas a tiempo completo. Hay personas que son solamente voluntarios, hay personas que pueden solamente colaborar de cierta forma y de cierta manera, pero en una iglesia como la que estaba levantándose con 12 apóstoles, no era suficiente que ellos se encargaran de todo, no podían, aunque quisieran, y no era correcto descuidar su principal ministerio, que era la enseñanza y la oración, por encargarse solamente de solventar cosas de la vida diaria. No era correcto. Se requería entonces la ayuda de otros hombres para el correcto funcionamiento de la obra. Ahora, ya en el Antiguo Testamento, Moisés escuchó el consejo de su suegro de compartir la carga con otros hombres, de buen testimonio, debido a que era muchísimo trabajo lo que él hacía. Vamos a ir a Éxodo. Vaya su Biblia allí a Éxodo. Y usted tiene que aplicar esto a su vida también, mi amado hermano. Estamos hablando de la iglesia, pero también tiene cabida dentro de mi propia vida. Y en Éxodo 18, versículo 13, ¿cuánto dan gloria a Dios por los suegros o por las suegras? Amén. Es una bendición tener un suegro, una suegra cristiana, o a veces un suegro que te pueda orientar en algo. La experiencia tiene mucho valor. Y cuando ya uno ha vivido muchas cosas, puede aconsejar a alguien que está empezando para que no cometa quizás los mismos errores que hemos cometido, o para orientarlo en la toma de decisiones. Y en este capítulo 18, desde el versículo 13, vemos lo siguiente. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué? Porque él era el pastor de la congregación, ¿verdad? Y todos los problemas que había en el pueblo, ¿a dónde iban? Delante de Moisés para saber qué hacer. Y dice que desde la mañana hasta la tarde estuvo Moisés allí. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Aunque es muy noble, aunque tienes buenas intenciones, no está bien lo que haces.
desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares y de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Ahora, ¿era un consejo sabio el que estaba dando el suegro? ¿Sí? A veces, hermanos, nosotros estamos tan cargados y haciendo cosas que no nos percatamos de que aun cuando estamos haciendo algo correcto, estamos próximos a generarnos un daño y un mal. El suegro vio a pobre Moisés atendiendo todos los asuntos y dijo, eso no está bien, Moisés. Y le dio un consejo, le sugirió algo. Nunca lo impuso, le dijo, consulta a Dios a ver si Él quiere que hagas eso. Y si Dios te da el visto bueno, pues entonces hazlo. Y así estarás bien tú, pero también estará bien el pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Compartió la carga. Y la cosa funcionó, mis amados hermanos. La cosa rindió de mejor forma y de mejor manera, y hubieron mejores resultados. La idea aquí es que nosotros entendamos que la carga no podemos llevarla solo. Y que no se trata de que sirvamos por 1, por 2 años, por 3 años y luego colapsemos. La carga es que podamos servir por mucho tiempo y ser de bendición y de provecho para otro, pero no puede reposar sobre una sola persona toda la responsabilidad y todas las cargas, porque pronto cede. Una sola columna no puede soportar el peso tan grande de un edificio, requiere de otros. Y la idea es que nosotros podamos aprender de este consejo que le dio el suegro a Moisés, lo podamos aprender nosotros. Y que en la iglesia lo podamos poner por obra, lo podamos poner en funcionamiento, para que entonces podamos ver los resultados y podamos ver los frutos. Entonces, esto es interesante, mis queridos hermanos, porque a veces la gente piensa que el trabajo pastoral es fácil y sencillo. Así dice la gente, ¿verdad? Cuando está sin Cristo, y algunos con Cristo también lo dicen. Ay, sí, gran cosa. Pararse allí el domingo y decirle una charla a la gente y ya eso es lo del trabajo pastoral. Pero no es así. Es como que alguien dijera el trabajo del padre es simplemente llevar comida para la casa y ya. Aunque algunos papás piensan que es eso. Pero uno se desgasta por los hijos. No solamente porque tengan comida, es un montón de cosas más que como padre implica, ¿verdad? La paternidad o la maternidad. No es solamente darle comida, ojalá fuera eso, sería una maravilla. Pero es, aparte de la comida, todo lo que implica tener un hogar. Entonces, mucha gente de manera equivocada piensa y cree que el trabajo pastoral es fácil y sencillo, pero no tienen ni la menor idea de lo que conlleva e implica el trabajo pastoral. De hecho, está entre los trabajos más mortales. La mayoría de pastores muere de infarto y ataques al corazón. Y cuando digo esto no me refiero a pastores asalariados o a personas que están solamente usando la iglesia y el título pastoral como negocio. Me refiero a alguien que haya sido llamado por Dios y que de manera sana y natural y por responsabilidad se preocupa por las almas que Dios ha puesto a su cuidado y por la obra que Dios le ha encomendado. Por supuesto que esa persona está pendiente de si vino, si no vino, dónde está, por qué no vino, qué problema está atravesando, está pendiente para apoyarle espiritualmente, emocionalmente,
está dispuesto incluso a ayudarlo físicamente, y es una persona que está allí. Bueno, estos pastores, los que son pastores no asalariados, sino pastores que aman el rebaño, sufren derrames cerebrales. Porque si usted se podrá dar cuenta, cuando hay problemas en la casa, ¿cómo anda uno? Cargado, ¿verdad? Y algunos, entre los problemas de la casa, más las responsabilidades, algunas veces les toca padecer un derrame cerebral. Ahora, imagínense tener en la mente sus problemas personales, más los problemas de otros, más los problemas de la iglesia, porque uno pudiera pensar que en la iglesia todo es paz y amor. Pero no es así. En la iglesia hay problemas. Yo le digo a los hermanos, ahorita estamos de luna de miel, porque estamos recién casados, o sea, la obra está empezando, ¿verdad? Y todo el mundo está chévere, todo el mundo está contento, pero va a llegar un momento en que a lo mejor alguien va a decir, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y comienzan a suscitarse algunas cosas que no quisiéramos que pasaran, pero que son normales. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo un montón de pecadores juntos, redimidos por la gracia de Dios, pero con caracteres y formas y opiniones distintas, pero que aún así estamos llamados a vivir en comunidad y a respetarnos, a escucharnos y a saber relacionarnos. Entonces imagínense, problemas cerebro-cardiovascular, por la enorme carga espiritual y emocional que conlleva consigo la labor pastoral. Trabajar con gente es complicado, mi amado hermano. Ponerse de acuerdo en la familia es difícil. Llame usted a su hermano, a su hermana, a su primo, a su tío y siéntense para decidir qué van a hacer y se dará cuenta que los agarra la noche y no han decidido qué hacer. Es difícil. Trabajar con las personas es complejo, no es fácil, y la iglesia no es la excepción. Porque aquí debería ser todo más fácil. Decimos, aquí está el Espíritu Santo dentro de nosotros, conocemos la palabra, conocemos la verdad, pero no es así. Usted pensaría que en la iglesia todo es paz y armonía, pero no es así. Hay situaciones, hay problemas que resolver, caracteres diferentes con los que lidiar. Hermanos, complejos y difícil a veces de entrarles y difícil a veces de ayudar. Pero hay que lidiar con eso. Lo podemos ver a través del Nuevo Testamento. Frases como, amaos los unos a los otros. Y pues se supone que no nos amamos. ¿Por qué tiene Dios que recordarnos, amaos los unos a los otros? Perdonaos los unos a los otros. Quiere decir que aquí a veces la cosa se pone fea, ¿no? A veces nos ponemos bravos y tenemos que perdonarnos. Pues bueno, la Biblia no oculta nada, es verdad, eso sucede. Soportaos los unos a los otros. Ay, es que ese hermano, esa hermana se las trae, ¿oye? Esa hermana, y es real dentro de la congregación, y a medida que crece una iglesia, más cosas todavía comenzamos a ver. Pero también dice la Biblia que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, y dice, animaos. A veces dentro del pueblo hay quien se aflige, quien se abate, quien se amilana, quien de repente se entristece, y dice, animaos los unos a los otros, y reprendámonos los unos a los otros. Hermano, eso no está bien. Pero como ya usted sabe, que lo corrijan a uno no es agradable. Y aunque sea cierto, a veces incomoda. Pero la Biblia nos llama a eso, a exhortarnos, a reprendernos, a corregirnos, a instruirnos, a tener paciencia y a compartir. Imagínense todo lo que implica, ¿no? Compartir. Ahora, todo esto nos indica que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Diga conmigo, Dios está trabajando en mí. Eso es lo que significa esto que estamos hablando en esta mañana. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, y esta frase dice que somos humanos y que debemos seguir luchando contra nuestra propia naturaleza y someter nuestra carne. La carne es soberbia, mi hermano. No le gusta pedir perdón, no le gusta humillarse, no le gusta reconocer, no le gusta aceptar, no le gusta dar el brazo a torcer, no le gusta bajar la guardia, sino que siempre quiere estar arrogante y altivo. Pero en la iglesia, para que funcionemos y para que las cosas puedan salir bien y para que haya bendición, debe haber gente dispuesta a reconocer sus errores. Amén. Aquí no hay gente perfecta, solamente pecadores arrepentidos que reconocen su necesidad de Dios y su falta. Y en algunas ocasiones nos toca hablar con alguien o con algún hermano y reconocer que hemos tenido una actitud no correcta.
Pero el problema no es solamente el que yo lo reconozca, el problema es que la otra persona también debe aceptar con humildad mi consideración, debe aceptar con humildad que me he equivocado y debe estar dispuesto a perdonarme. ¿Se da cuenta de lo que lo quiere decir? Pues tenemos que someter la carne a la voluntad de Dios. Esto no debe avergonzarnos para nada en lo absoluto, porque alguien dirá, uy, pero ¿qué iglesia es esa, no? Bueno, esta es una iglesia real, verdadera. El problema que tenemos es eso, que solamente hacemos pantalla, ¿verdad? Y damos simplemente una fachada, pero por dentro, internamente, es como muchos hogares. Por fuera se ve bonito esa casa, ay, qué chévere, y todo el mundo que pasa por el frente de ese hogar dice, qué casa tan hermosa, ay, qué familia tan bella, ay, pero por dentro dicen los miembros, si supiera, si conociera a puerta cerrada lo que pasa aquí, después que pasa uno esta fachada, tal vez saldría corriendo, huyendo de este lugar. Pero la idea no es que seamos hipócritas, ni que vendamos una imagen de alguien que no somos, no. Los cristianos siguen batallando y luchando con un montón de defectos, con un montón de problemas. Y yo creo que la idea por la cual a veces el mundo tiene ideas equivocadas de la iglesia es porque nosotros mismos nos hemos encargado de vendernos como algo que no somos. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros no debemos madurar o crecer, no. Me refiero que como iglesia tenemos que reconocer que estas cosas a veces conviven dentro de nosotros como congregación. Entonces estamos creciendo, estamos en un proceso de santificación y de madurez. Hacia esa dirección vamos. Y es por medio de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo que crecemos en madurez y espiritualidad. Así vamos creciendo, mediante los procesos, ¿verdad? Estamos todos juntos, mezclados en un mismo redil. Estamos en este corral, estamos todos mezclados en el mismo camino, algunos más adelantados que otros. Por supuesto, no todos tenemos el mismo tiempo en el Evangelio. No todos hemos sido expuestos a las mismas enseñanzas. Cada uno viene de lugares distintos, pero estamos puestos en el mismo redil, amén. Algunos más maduros, otros quizás tienen más conocimiento, pero estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. O sea, yo debo ser responsable de que mi hermano pueda crecer también espiritualmente. Y debo manifestárselo a través de mi vida y a través de mis acciones. Ahora, es muy importante también aclarar que esto no es ningún justificativo para que tengamos conducta y comportamientos ofensivos y abusivos de manera premeditada. Una cosa es que uno comete errores por su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y que sin querer de repente me precipité y dije algo que no debía haber dicho, y otra cosa es que lo haga consciente. La idea es que nosotros entendamos que como iglesia nosotros debemos luchar en contra de esas cosas y debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser prudente, a ser sabio, y que no es lo mismo que si en algún momento cometemos un error a que eso lo hagamos premeditadamente, porque cada creyente es responsable delante del Señor. Estamos usando este ejemplo de situaciones que existieron y que existen dentro de la iglesia, pero que debemos corregir y avanzar hacia la madurez. Amén. Necesitamos avanzar hacia la madurez, porque también hay frutos que el cristiano debe dar. Cuando uno está en Cristo y conoce al Señor, es cierto que venimos con muchas situaciones, pero también es cierto que el Espíritu Santo y su obra nos ayuda a dar frutos. Frutos que quizás antes no podíamos hacer en nuestra propia fuerza. Hay frutos que el cristiano debe dar, pero mientras un árbol crece, hay todo un proceso, amén. Hay todo un proceso. Y todo esto nos debe llevar a comprender la situación al inicio de la iglesia. ¿Qué sucedía? Era una iglesia que estaba comenzando. Y si volvemos allí a nuestro texto base, nos encontramos que literalmente habían discusiones. ¿Por qué? Dice la Biblia, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Y dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo una queja. Yo siempre uso este ejemplo porque a veces en las iglesias es inevitable no escuchar quejas. O escuchar a personas que dicen, claro, a fulano lo ayudaron porque él es amigo, o es el sobrino, o no sé qué del pastor, o porque es familia del hermano tal. Y a veces la gente manifiesta sus quejas, manifiesta sus inconformidades, algunas veces con razón y otras veces sin razón, porque está la otra realidad.
El ser humano es complejo, mi amado hermano. A veces ve lo que quiere ver y no lo que realmente es. Y a veces nos adelantamos a decir cosas que nos imaginamos, pero que no son ciertas. Y yo creo que el cristiano debe llegar a un punto en el cual, aunque le parezca algo, debe cerciorarse si realmente algo es así, y no simplemente a la ligera decir lo que a él le pareció que vio o lo que a él le pareció que era. No, debo estar seguro de lo que hago. Entonces, lo primero que tenemos es un problema, mi amado hermano, en este capítulo 6. La iglesia está llena de seres imperfectos que van rumbo a la perfección. Decía un amigo, el que busca una iglesia perfecta se dará cuenta que en esa iglesia perfecta nunca podrá ser parte, porque él no es perfecto. Y es una realidad. A veces nosotros queremos iglesias perfectas cuando somos imperfectos. Y si una iglesia es perfecta, lo justo es que los que entran allí también sean perfectos. Pero realmente nosotros no somos perfectos. Somos personas con muchos detalles por ajustar, con muchos detalles que arreglar. Y la idea es que yo pueda entender eso, que la iglesia está llena de seres imperfectos que van rumbo a la perfección, que es otra cosa muy distinta. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando estos cuerpos sean glorificados y sean transformados en cuerpos de gloria. Pero mientras tanto estamos luchando, batallando, lidiando con nosotros mismos. La persona más peligrosa somos nosotros mismos, mi amado hermano. Y la oración debe ser: Señor, líbrame de mí mismo, líbrame del orgullo, de la vanagloria, de la vanidad, líbrame de tantas cosas que se esconden detrás de la fachada, como hemos dicho, ¿verdad? Pero uno, si es honesto y sincero, a veces hay alabanzas que no tienen lugar en nuestra vida. Y a veces alguien dice cosas de nosotros que nos admira, que tal cosa, pero es porque no nos conoce realmente. Y uno por dentro no se lo dice, pero uno dice: Señor, ahora ayúdame, porque yo sé que no soy así. No puedo creerme algo que no soy. Tengo muchos defectos. Pero ¿cuándo sucederá eso? Esto será cuando Cristo vuelva y transforme estos cuerpos mortales en cuerpos de gloria. Este verso, o este capítulo 6, nos muestra que habían actitudes de favoritismo en la iglesia. Las de los hebreos estaban siendo asistidas y las de los griegos no. Había orgullo, había celo, habían diferencia entre los hermanos, y quizás alguien pueda pensar: ¿qué iglesia tan mala y problemática?, ¿no? De repente pensaría alguien eso. Voy a buscarme una iglesia perfecta. Pero en realidad no hay iglesia perfecta. Y si existiese, le aseguro que usted y yo no pudiéramos ser miembros allí. Porque usted y yo no somos perfectos, aunque hay mucha gente que piensa que sí lo es. Pues hay gente que dice que sí es. Todos estamos en un constante crecimiento. El día que alguien diga: ya lo alcancé todo, pues ese día está perdido, porque la Biblia dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Si yo me comparo con otro hermano, a lo mejor digo: no, yo estoy súper bien. Pero cuando me comparo con el Señor me doy cuenta de cuánto me falta. Sobre todo en la paciencia, sobre todo en la misericordia. Aquel que mientras lo maldecía, dice que no abría su boca, estaba calladito y decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A ese punto y a ese nivel desea Dios que lleguemos, al punto de que nos resbalen las malas intenciones de los demás y a que no paguemos mal por mal. Pero hermanos, la Biblia nos dice a nosotros los cristianos: no paguéis mal por mal, y dice: no os venguéis vosotros mismos, porque a veces queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Y en algunas ocasiones, si le pudiéramos dar una piña al otro, se la daría en un momento de rabia. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que no paguemos mal por mal, y también nos enseña de que no nos airemos, que la ira no nos controle a tal punto de que fallemos. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, arreglen las cosas antes de que llegue la noche. ¿Y cuántos hermanos enculebrados no hay? Que tiene que venir la Santa Cena para entonces reconocer de que... Y algunos dejan de tomar la Santa Cena para no ir y hablar con la persona y arreglar las cosas y después hacerla. Yo creo que como cristianos nosotros tenemos que considerar muchas cosas y reflexionar y darnos cuenta de que necesitamos dar pasos hacia la madurez. Y entre esas está reconocer de que debo arreglar mis diferencias
Y no debo darle laxitud ni darle larguras de día a la cosa. No es serio, mi amado hermano. En nuestro corazón no se debe albergar el odio, ni el enojo, ni la ira, ni el resentimiento. No deben estar allí. La iglesia, mis amados hermanos, nos muestra a nosotros que nosotros estamos en un constante crecimiento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y ese es Cristo. La iglesia de Jerusalén entendía que las viudas debían ser ayudadas por la iglesia y por eso compartían con ella para las necesidades. Sin embargo, en la distribución se generó parcialidad. El cristiano debería ser imparcial, pero allí se generó parcialidad y ocasionó problemas. Me imagino que comenzaron los comentarios: mira, Pedro, Juan, ¿sabes que los encargados en distribuir los alimentos no le dieron a fulana? Lo dejaron por fuera. Y otros decían tal vez, tampoco le dieron a Jocabet. Claro, como nosotros no somos de aquí, ¿verdad? Porque la gente se resiente muy fácil. Como nosotros no somos de aquí, sino que somos griegos que están viviendo entre ellos, nos están negreando. No nos están dando las mismas oportunidades. Nos denigran por no ser judíos. Y ahí está el problema interno dentro de la iglesia. Y los apóstoles seguro, tranquilos mis hermanos, calma, tranquilos, no se hablen así, vamos a solventar las cosas, ustedes son hermanos, no caigan en eso. Pero a veces la gente está en la iglesia y sale y está peleando con el hermano por el estacionamiento. Y hay un problemón allá afuera de la iglesia por el puesto, ¿no?, del estacionamiento. Por tantos detalles simples. Pero en ese constante proceso, mis amados hermanos, los apóstoles se dieron cuenta de que se les iba el día resolviendo situaciones comunes. Imagínense, los apóstoles con una encomienda tan grande, con una responsabilidad tan grande, pendientes solamente de que los hermanos no estuvieran discutiendo y peleando. Ahora, es importante ayudar a las personas físicamente, de eso no cabe duda, ¿verdad? Es importante, pero es mucho más importante ayudarlas espiritualmente. Y eso lo entendieron los apóstoles muy bien. Ellos dijeron, nosotros debemos invertir el tiempo, todo el tiempo necesario en la preparación del alimento espiritual y dedicarnos a la oración, porque por medio de ella recibiremos dirección para guiar al pueblo. Usted necesita alimentarse espiritualmente, amén. Necesita que le sirvan la palabra, que le enseñen la palabra, que usted pueda entender la palabra y salir equipado para poner por obra la palabra. Pero ¿cómo hacían, dicen los apóstoles? Eso sí, nosotros descuidamos la palabra, la preparación, la enseñanza y la oración y nos dedicamos a las cosas del día a día. Ellos dijeron, nosotros no podemos hacer eso. Lo comprendieron. Sabían que realmente ellos podían ayudar espiritualmente a los hermanos si tenían que compartir con ellos, si tenían que instruirle, si tenían que enseñarle, si tenían cómo hacerlos ver lo que Dios quería que vieran. Y entre esas cosas estaba el estudio, ¿verdad?, de la palabra, pero también la oración, porque uno puede estudiar y no orar, y ese conocimiento se convierte más bien en una bomba atómica. ¿Cuánta gente con mucho conocimiento no hay, pero no tiene tacto, no tiene sensibilidad, no tiene humildad, no tiene amor, no tiene gracia, sino que anda atropellando a la gente con la misma palabra que Dios le dio para sanar, entonces anda dando bibliazo y martillando a todo el mundo? Entonces se requiere el conocimiento de la palabra de Dios, la enseñanza, pero también el tacto espiritual y la misericordia y el amor a la hora de instruir al pueblo. Y los apóstoles se dieron cuenta rápido de eso. Dijeron, para nosotros guiar a este pueblo necesitamos la dirección de Dios. ¿Y dónde encuentra un hombre la dirección de Dios? En la palabra de Dios. ¿Cómo puede un hombre entender la voluntad de Dios? Mediante la palabra, pero también mediante la oración, mediante la sensibilidad espiritual. Necesitamos dedicarnos a la oración, porque por medio de ella recibiremos dirección para guiar al pueblo. La buena comida, mis amados hermanos, se prepara con bastante anticipación. ¿Quién puede decir, hice una comida exquisita y la hice en 3 minutos? ¿Verdad que no? Cuando usted quiere impresionar a alguien con una comida, usted sale a buscar los ingredientes, usted prepara, marina, corta los aliños, pero eso quita tiempo. Las hermanas saben, ¿verdad? Las esposas saben lo que implica hacer una comida sabrosa. Requiere bastante tiempo de anticipación. De igual forma, el alimento espiritual sano requiere de dedicación, tiempo y oración.
No crea usted que va a escuchar una palabra que lo va a edificar y que lo va a bendecir grandemente espiritualmente, así de un día para otro, que el pastor se paró y dijo, Señor, dame palabra, y ya, salí edificado. No, requiere tiempo y requiere dedicación. Solamente así usted podrá recibir un buen alimento. Por eso los apóstoles tuvieron que establecer prioridades entre todas las necesidades y decidir qué era lo más importante. Bueno, ayudarlos físicamente es importante, pero ayudarlos espiritualmente es la prioridad. Porque si ellos están bien espiritualmente, las demás cosas van a darse de manera natural y de manera correcta. Porque el problema que tenemos, mis amados hermanos, o la mayoría de los problemas, es producto y debido a la mala salud espiritual. Cuando el corazón, cuando la mente no está bien instruida, el resultado es fatal. Pero cuando espiritualmente estamos bien, eso se manifiesta exteriormente. Se manifiesta claramente. Entonces ellos sabían que debían dedicarse a lo que Dios los llamó a hacer, que era predicar y enseñar su palabra. Ojalá todos los creyentes en la iglesia entendieran o pudieran comprender cuán importante es que sus pastores puedan estar dedicados a tiempo completo a la obra. Porque cuando una persona está dedicada a la obra, tiene la capacidad de ver, de comprender, de involucrarse, de palpar la necesidad de la iglesia, la necesidad que hay realmente en los creyentes, en los hermanos, y puede invertir toda su fuerza y su tiempo en eso, en tratar de proveer, de acuerdo a la palabra de Dios, todo cuanto la iglesia pueda necesitar, porque será de gran bendición, mi amado hermano. Y damos gracias a Dios por aquellos fieles pastores que, a pesar de todo el esfuerzo físico que hacen en sus trabajos seculares, aún así se esfuerzan por dar lo mejor para sus iglesias, que es lo que llaman bivocacional. Trabaja, se busca la vida y también da para la obra. Es una bendición, es una gran bendición, a pesar de ese esfuerzo físico. Dan lo mejor para sus iglesias. Los apóstoles se dieron cuenta de que para lograr llevar a cabo toda la responsabilidad de la iglesia, tenían que compartir la carga y delegar. Y a este punto quiero que lleguemos. Somos una iglesia pequeña, estamos comenzando, pero poco a poco se va dando la necesidad de delegar funciones, ya responsabilidades, y necesitamos compartir la carga. Y uno debe sentir gozo, amén. Es una bendición poder ser parte de lo que Dios está haciendo y poder contribuir, poder ayudar, poder ser parte de todo eso, amén. Entonces, si había un problema, lo segundo sería que ellos buscaron una solución salomónica, una solución sabia, una solución que realmente beneficiara a la iglesia y no solamente tratar de evadir responsabilidades, entregarle responsabilidades a cualquier persona, sin importar quién sea, y después entonces tenemos un problema mayor, que es lo que sucede muchas veces en el día de hoy. Yo quiero que usted entienda algo. La Biblia habla de compartir responsabilidades y compartir la carga, pero Jetro le dijo, busca hombres sabios, de buen testimonio, prudentes. ¿Por qué? Porque el trabajo espiritual de la iglesia es eso, un trabajo espiritual. No se puede hacer en la carne, no se puede hacer en nuestra humanidad, y aparte de eso, el mundo está observando lo que nosotros estamos haciendo. Si se da mal testimonio, ¿qué creen ustedes que sucede con la iglesia? Y tristemente, tenemos un montón de gente dando mal testimonio en autoridad pastoral, en autoridad de líderes, en autoridad de maestros, que cuando uno analiza la palabra de Dios dice, ¿cómo se dio esto y cómo esto fue posible? Porque es todo lo contrario a lo que Dios dice. En medio de la situación, los apóstoles buscan una solución llamando a una reunión. Reunieron a los hermanos en la iglesia, porque ellos no podían ocuparse de todas las tareas administrativas de la iglesia. O se dedican a la enseñanza y la predicación, o se dedicaban a atender todas las necesidades físicas entre el pueblo. Pero como siempre, Dios los ayudó dándoles sabiduría, amén. Y propusieron a que se buscasen hermanos de excelente testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría para que se encargasen de ese trabajo, el cual era atender a las mesas, encargarse de la distribución de los alimentos. En este capítulo, mis amados hermanos, tenemos la primera elección de los diáconos en la congregación, en la iglesia. La primera elección, quienes junto con el pastor son los oficiales de la iglesia, los responsables.
Pastores y diáconos son los únicos oficiales y las únicas dos ordenanzas que hay para la iglesia es bautismo y cena del Señor. O sea, en la iglesia lo único que tenemos como responsabilidad de administrar a la gente, que son obligatorias, pudiéramos decirlo, son la cena del Señor y el bautismo. Y los únicos dos oficiales de la iglesia son pastores y diáconos. O sea, es la única forma de gobierno que Dios entregó para la iglesia. Ellos son los oficiales en la iglesia. En la Biblia encontramos a los pastores y diáconos como los encargados responsables de la iglesia. Los pastores en cuanto a la administración espiritual dentro de la iglesia y los diáconos en cuanto a la administración física. Un diácono es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. Esto luego de un proceso de oración y de elección por medio de la iglesia, cuya elección debe basarse en los requisitos establecidos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 hasta el 15. Si usted lo lee, dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra irreprensible a mucha gente le da terror, porque dice irreprensible, otros dicen, o sea, que tiene que ser una persona perfecta. Ya hemos dicho que las personas perfectas no existen. Pero una persona irreprensible es una persona que no hay por dónde agarrarle, ni adentro ni fuera de la iglesia. Es una persona que tiene una vida equilibrada, una vida con un sano juicio, una vida de testimonio. Ahora, los requisitos de los diáconos no son menores que los de pastores. Es el mismo requisito: marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, un hombre que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Y por qué uno diría, qué me importa a mí lo que piense la gente, verdad? Estamos en el día de hoy en la iglesia que no le interesa lo que piense la gente. En la iglesia que vive como le da la gana, y cuando la gente le juzga o le señala, dice, ahí lo importante es que Dios ve mi corazón. Eso es un error, porque nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Y si nosotros no damos buen testimonio, pues la gente no lee la Biblia, sino lee la vida de cristianos. Y cuando la gente ve a los cristianos que participamos de la iglesia, dice, yo no creo que sea una buena idea ir a un lugar como ese, cuando un personaje como este, tan maleducado, tan grosero, tan malcriado, tan falta de todo, forma parte de esa iglesia. ¿Sí me entienden lo que quiero decirle? Y mucho menos que sean los oficiales que dirigen la iglesia. Ahora, uno siente pena y vergüenza ajena con todo lo que sucede y con todo lo que se ve. Porque ya antes quizás alguien decía, soy un pastor, y era una persona, oye, que se le brindaba un respeto por lo que decía ser. Un pastor, un hombre de Dios, una persona temerosa de Dios, una persona responsable, una persona que no roba, una persona que no agarra nada ajeno. Pero en el día de hoy decir era un pastor es literalmente la traducción del mundo como un ladrón. Y ya sabemos por qué. Y ni cuestionar podemos muchas veces a las personas, porque ese es el testimonio que la iglesia se ha encargado de dar. Pero cuando uno ve esto, se da cuenta que todo esto sucede porque rebajamos los estándares de Dios. ¿Qué sucede con el ser humano? Nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. Dios dice que para que alguien sea pastor, estos son los requisitos, y venimos nosotros y decimos, no, pero ¿quién va a cumplir eso? Nosotros no podemos ser tan exigentes. No, yo creo que el hermano o el fulano de tal puede serlo. No, pero es que él no tiene su casa en sujeción. No, pero eso no importa, en el camino. No, pero es que él tiene muchos problemas afuera, porque adelante se dedicaba a esto y no tiene buen testimonio. Bueno, lo importante es que Dios conoce el corazón. Y rebajamos los estándares de Dios, y al rebajar los estándares de Dios, mis hermanos, ya no hay más nada que hacer. No hay forma, no hay manera. Entonces, cuando leemos estos textos de 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 15, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, nos muestran las características que deben poseer los que califican para dicha labor. ¿Quién dice que debe ser así? Dios. No es que nosotros somos exigentes. Dios lo estableció de esa manera para que las cosas funcionaran. Que no es más que lo mismo que le exigieron los apóstoles en Hechos 6, versículo 3. ¿Qué dice el verso 3 de Hechos 6? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que vivan como ellos quieren, llenos de cualquier cosa. No, dice 7 varones de buen testimonio. Y créanme que en esa iglesia había bastante gente.
Pero de entre toda esa gente van a buscar a 7 que sean de buen testimonio, y luego dice, llenos del Espíritu Santo. Ahora alguien pudiera pensar, ¿quiere decir que esos varones tenían que estar hablando en lengua? ¿Quiere decir que esos varones tenían que estar todo el tiempo en un éxtasis? No, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive consona con lo que la palabra de Dios dice, que no es incongruente, sino al contrario, que hay un engranaje entre lo que la palabra de Dios dice, entre lo que Él habla, entre lo que Él predica y en cómo vive. Y decían 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, y dice la Biblia, y de sabiduría. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es tener sabiduría. Hay mucha gente inteligente pero sin sabiduría. Y aunque son muy inteligentes, viven como que si fueran el más bruto del planeta Tierra. Porque la sabiduría tiene su origen en el temor a Dios, en la reverencia a Dios. Y la sabiduría es dada por el Señor. Y en los requisitos dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes vamos a encargar este trabajo? O sea que, aunque haya necesidad, no vamos a pasarle la responsabilidad y la carga a cualquiera. Quien vaya a encargarse juntamente con nosotros en la obra, tiene que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y no solamente que yo hable por mí, sino que la gente pueda testificar de que eso mora dentro de mí. Porque aquí dice que el pueblo lo buscó. O sea, el pueblo dijo, definitivamente tiene que ser Esteban. Definitivamente tiene que ser, y nombraron a cada uno. De manera que hay cosas que entre la iglesia suceden y a veces como hermanos decimos, bueno, yo te voy a decir algo, ese hermano es un hombre de Dios. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo ha evidenciado. No porque le anda diciendo, proclámenme como hombre de Dios, o escójanme como diácono. No, no funciona así. No funciona de esa manera. Entonces ahí está la palabra del Señor mostrándonos. Para poder ejercer su tarea en la administración de la obra, tenían que ser de esa forma. ¿Por qué son tan exigentes estos requisitos? Dirá alguno. Porque representamos a la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece? Para trabajar en una empresa piden un perfil. Para trabajar en una bodega, para trabajar en una tienda, dice que no tenga más de 25 años, que sea joven, apuesto, bien hablado, porque si no, no te dan el trabajo. Entonces venimos nosotros y decimos, para la iglesia del Dios viviente, para el Dios todopoderoso, agárrate cualquier loco que ande por ahí y ponlo allí. No. Y eso no quiere decir que Dios no juzgue en base al pasado. No estamos hablando del pasado. Estamos hablando del presente ahora en Cristo, para los que ya están en el Señor. Porque uno pudo haber tenido una vida malísima por ignorancia, pero una vez que llega a Cristo, tiene que haber un testimonio de que nuestra vida ha cambiado y de que realmente somos nuevas criaturas. Entonces, en base a eso, Dios tiene que exigirlo de esa forma, porque somos los representantes de Cristo. El mundo tiene sus ojos puestos en nosotros. Por eso es un grave error rebajar los estándares de Dios. No debemos bajar las exigencias del Señor. Fíjense que el pueblo escogió de entre todos los que había en la iglesia a los que gozaban de buena estima y reputación. Tenían buena estima, buena reputación. Muchos de los problemas que tenemos en las iglesias es que actuamos en ocasiones de forma muy ligera. Ya con el tema del corazón, como les he dicho en varias oportunidades, pues ya con el corazón, lo importante es que Dios ve mi corazón. Nosotros hemos dicho aquí que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay dentro de nosotros es lo que se manifiesta. Y si en nosotros hay amor, si en nosotros hay misericordia, si en nosotros hay santidad, eso se va a reflejar exteriormente. Pero si adentro de nosotros no hay nada de eso, pues obviamente que no lo vamos a poder manifestar. No se puede. Entonces no debemos ser ligeros a la hora de hacer este tipo de nombramientos, porque es algo serio. Y no debemos pasar por alto la palabra del Señor, al contrario, debemos considerarla. La idea de que un diácono puede ser cualquier persona sin importar su conducta es falsa. Se requiere de ellos carácter, mi amado hermano. Un carácter, conducta, comportamiento y fidelidad, debido al tamaño del servicio al cual van a ser designados. Es triste porque a veces cuando se habla de diáconos se escoge a la persona porque tiene el pelo blanco,
porque es una persona mayor, porque tiene muchos años en la iglesia. Pero voy a decir algo, uno puede tener pelo blanco y no tener sabiduría. Uno puede ser una persona mayor y no necesariamente ser una persona de buen testimonio. Entonces, el estar en la iglesia no es suficiente. Es estar en la iglesia y tener estos requisitos. Y uno diría, es como cuando alguien dentro de la iglesia dice, me voy a casar y pienso que solamente es cristiano y ya. Alguien puede ser cristiano y puede asistir a la iglesia y no necesariamente ser un yugo desigual. ¿Por qué? Porque si es una persona inmadura, si es una persona que no tiene temor de Dios, si es una persona que persigue cosas diferentes. Hay hermanos que están dentro de la iglesia y desean servir al Señor y quieren aprender para servir al Señor. Y si yo estoy en la iglesia y quiero hacer eso y de repente me consigo con otro hermano que está dentro de la iglesia, pero él no tiene tiempo para Dios, él no quiere involucrarse en absolutamente nada, él no tiene la suficiente madurez como para entender el compromiso de la obra, y me caso con esa persona, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Van a haber muchos problemas. Entonces, el yugo desigual no es que porque está en el mundo yo estoy en Cristo. El yugo desigual puede estar incluso dentro de la misma congregación. Amén. Entonces es importante tener en cuenta eso. Debemos entonces tener mucho entendimiento al respecto. Debemos entender que ellos deben ser personas que cumplan con lo que la palabra de Dios demanda, en llevar a cabo fielmente la administración de la casa de Dios. Que exista armonía, estabilidad, igualdad y justicia en la distribución de los recursos y en la asistencia de los necesitados. Ellos también deben velar por la estética y el embellecimiento de la iglesia. Un diácono es un servidor que contribuye al mantenimiento de las instalaciones de la iglesia y a la correcta administración. Ahora, cuando tenemos pastores y diáconos dentro de la iglesia que vivan conforme a lo que hemos hablado, entonces habrá resultados, habrá bendición. Cuando los apóstoles se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra, y los diáconos a la administración de la iglesia, se generó un impacto positivo en términos espirituales. Hubo fruto, mi amado hermano, cuando cada uno se ocupó de hacer lo que le correspondía. El mensaje bíblico siguió creciendo y llegando a mucha gente, y como consecuencia de eso se transformaban en creyentes y en nuevos discípulos. El trabajo de los apóstoles era más efectivo cuando los diáconos se encargaban de la administración externa de la iglesia. Era una bendición. El doctor Criswell, quien fue pastor en la primera iglesia bautista de Dallas, en Texas, decía: feliz es la iglesia que tiene un buen pastor. Bienaventurado es el pastor que tiene un grupo de diáconos dedicados, cuyos corazones han sido tocados por el Señor. Maravillosa es la vida de la congregación que puede contemplar amor y armonía en estas dos cosas. Entonces, como vemos, un solo palo no hace montaña, mis amados hermanos. Se requiere el trabajo, amén, el compromiso y la dedicación, no solamente de uno, sino de todos los que Dios permita para que la obra del Señor avance, y que nadie puede hacer todo solo. Se necesita compartir la carga. ¿A dónde aplica esto? Bueno, en la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, pero aplica también para un hogar, para una familia, para un matrimonio, para un hogar, pues no podemos hacerlo todo. Y aplica incluso para un trabajo, para un negocio. Bueno, tengo que delegar. Delegar es difícil, sobre todo cuando uno está acostumbrado a tener el control. Pero también Dios lo enseña a uno a depender, lo enseña a aprender a confiar en otro. Pero la idea aquí no es que nosotros vamos a confiar en cualquiera, sino en personas que realmente cumplan con lo que el Señor demanda. No es cualquier persona, no es a lo loco, no es simplemente evadir responsabilidades y echárselas a otros, no. Es que debemos compartir la carga con personas que estén también capacitadas para eso. Y a la final habrá bendición para la iglesia, habrá bendición para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia, y habrá resultados que glorifiquen a Dios. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Vamos a orar. Y pues que Dios nos ayude a cada uno en particular, según sea la necesidad. Dios conoce realmente cada detalle de nuestra vida y Él sabe qué necesitamos. Amén.
Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque ella cumple su objetivo, cumple su meta, Señor. Te damos gracias porque hoy hemos podido escuchar de tu palabra, Señor, lo importante que es compartir las cargas, Señor. Padre, tú mismo nos dices, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar, Señor. No es sano, Señor, cargar con tantas cosas, Señor, Padre, sino que debemos pedirte sabiduría, dirección, Señor, para llevar nuestras cargas a ti, pero también para compartir las responsabilidades con otros, Señor. Provéenos, Señor, en el nombre de Jesús, de hermanos y hermanas bien dispuestos, Señor. Personas, Señor, que entienden, Padre amado, el compromiso, la responsabilidad, la dedicación, Señor, el esfuerzo, la entrega, Señor. Te pedimos que fortalezcas a los que están trabajando, Señor, y que tú vayas preparando el corazón de ese diácono, Señor, preparando el corazón de esa familia, Señor, ministerial, Padre amado, que va a estar quizás al frente también, llevando la carga. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que desde sus capacidades, Señor, están haciendo también un gran trabajo, Señor, un gran esfuerzo, Señor. Gracias, Padre, porque la iglesia, Señor, que trabaja es una iglesia que crece y una iglesia comprometida, Señor, contigo. Es una iglesia que va a ser bendecida, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos ayudes, Señor, en medio de este proceso, Señor, que tú seas dirigiendo cada paso de nuestra vida. Que no nos pongamos, Señor, solamente a ver lo que el hombre ve, Señor, sino que veamos lo que tú ves, el corazón, Señor, el carácter, Señor, la disposición, la humildad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que nos ayudes y que nos bendigas y que podamos tener un resto de fin de semana, Señor, agradable en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí al final.